Mucho ruido ha causado el tema de pues sí, en la semana de 40 horas, 8 horas diarias la jornada laboral. Lo dijo un catedrático de la UNAM. Es magistrado, es una persona con conocimiento del tema. Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena, pues, ha llevado adelante esta iniciativa. Nada más el Partido de Acción Nacional no se ha convencido de que no se puede seguir explotando a los trabajadores. Fueron los únicos que se opusieron. Todos los demás, conforme a sus participaciones, he seguido con puntualidad este parlamento abierto y desde luego que hay voces autorizadas, en este caso personas que conocen del tema. Los empresarios ahora sí se acuerdan de la pandemia, ahora sí se acuerdan de todo y que hay que pagar impuestos y que no va a haber impuestos. Han estado regateando una cuestión que viene de 1915, es decir, hace más de 107 años que se ha trabajado esto y apenas en México se empieza a vislumbrar algo relacionado con una jornada laboral más justa, menos lesiva a los trabajadores. Se habló incluso del salario mínimo, que si bien ha aumentado de manera exponencial más de un 100%, todavía está por debajo de lo que debiera ganar un trabajador. Un trabajador. Es verdaderamente un lastre todo esto que se ha generado con el sector, del sector empresarial con los trabajadores, porque pues no tienen derecho. O sea, les cuesta mucho entrar a lo que los mismos expertos les han dicho. Este catedrático que usted ve en pantalla les dejó claro cómo no pueden dar la cara a un lado, cómo se tienen que centrar en lo que ya viene y que es algo que es urgente para el sector trabajador, para los obreros, para los trabajadores. 57 millones de trabajadores están esperando que se lleve adelante esta iniciativa de ley. El PAN está conforme a su propia idiosincrasia, a su propia metodología y a su propia doctrina. Hay que explotar al trabajador porque ellos nacen como defensores del sector patronal. El representante de la Coparmex dijo, no, pues es que es mucho lo que se quiere rebajar, son 8 horas, se le hace mucho. Fíjese usted, nada más. Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena, algo de lo que dijo, y ahorita le pongo al catedrático que les dio una arreglada sabrosa. Parlamentarias, a excepción del PAN, que todavía lo está pensando, pero lo queremos convencer, iban a votar a favor de esta iniciativa de aumentar 2 días el descanso semanal en lugar de 1. Dicen que a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados, y el propio abogado aquí hablándome de que realmente laboran los trabajadores solo 45 horas porque le restan la media hora de descanso, cuando el artículo 63 lo prohíbe expresamente, debe ser contabilizada como tiempo efectivo laboral. Hablar de equilibrio entre los factores de la producción a los trabajadores de este país les resulta completamente ajeno, no saben ni de qué les estamos hablando, magistrado Mercado. Quiere decir, el equilibrio de los factores de producción, los trabajadores y los patrones, quiere decir que tu patrón no gane muchote y tú poquito. Que los gananciales se emparejen. Digo, yo normalmente hablo para los trabajadores y le agradezco hoy a Tereso Medina que haya dicho que la neta sí sobre mis hombros ha recaído una serie de adjetivos calificativos en la prensa por todo el sector patronal y los que se oponen, que la verdad había sido muy pesado, pero también he sentido mucho apoyo por parte de mis compañeros. Ha habido compañeros que me han acompañado desde el minuto 1. Bueno, es Susana Prieto Terrazas, pero le digo que se llama Héctor, este magistrado, que los puso en su lugar. Cheque usted todo lo que les dijo. Pero hace mucho tiempo se hizo la cara a un lado, se volteó a otro lado y se les olvidó que el derecho del trabajo tiene 2 finalidades más. La protección del trabajador en su salud, en sus condiciones concretas de trabajo y, ojo, la protección de la familia del trabajador. Si uno hace una lectura cuidadosa de la ley, están implícitos en sus contenidos esas cuestiones. Y el voltear la cara hacia otro lado significó olvidarse de reivindicaciones fundamentales de los trabajadores. De 1977 al año 2000, el salario mínimo se depauperó en un 80%. Cuando el salario mínimo debería de alcanzar para el sostenimiento de una familia, no de un trabajador, hoy en la actualidad ni siquiera alcanza para el propio trabajador.
pensar que un trabajador gane lo que ganaba en agosto de en el año de 1977, en salario mínimo, equivaldría a 450 pesos más o menos de ahora. Y no lo tienen. Han existido grandes esfuerzos, pero todavía estamos en deudas. Durante 40 años sistemáticamente se depauperó las condiciones de trabajo de los trabajadores para ser competitivo, bajo el argumento de que era la forma de hacer competitivo a México respecto de la emergencia de China y de otros países emergentes en las economías mundiales. El costo fue durísimo, tan durísimo que Estados Unidos estimó que estábamos haciendo una competencia desleal y presionó en 2016 para que se hiciera la reforma laboral que hoy tenemos en marcha. Esa presión internacional se juntó con ciertas reivindicaciones de sectores progresistas de este país que empatan con la necesidad de reivindicar las justas reclamos de los trabajadores toda su vida. Entonces, yo creo que sí, diálogo social, pero sin voltear la cara hacia otro lado. En México se sobreexplotó la fuerza de trabajo durante muchísimos años. Se sentó los principios de ganancia de este país a partir de explotar a los trabajadores y no de impulsar su formación, educación y por lo tanto no hay productividad, como bien lo decía la compañera hace unos momentos. Falta capacitación y no se da, ¿o no? Entonces, en 1906 el Partido Liberal Mexicano reivindicaba la jornada de 8 horas y seguimos con ella todavía vigente. Por favor, compañeros, hace 115 años se está hablando de esta jornada. Entonces, una de las cuestiones esenciales. Reformar, por supuesto que es una cuestión. El problema, yo creo que hay un cierto consenso en que sí. El problema es cuándo y cómo. Ok, ¿cuándo? Bueno, mi opinión personal es ya. ¿Sí? ¿Algún plazo de gracia? Sí. ¿Cuánto? Para mí, 1 año. ¿Para qué? Con una obligación incorporada en la ley. Capacitación de los trabajadores en todas las empresas para que incrementen su productividad. Está internacionalmente aprobado que a menor jornada, con capacitación adecuada, la productividad se incrementa por arriba de la que existía antes. Hay estudios que lo prueban, pero profusamente. Entonces, esa es una cuestión que debemos tener muy en cuenta. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que entran en vigor leyes maravillosas y no tienen eficacia práctica. Por varias razones. O no se les dota de presupuesto suficiente, o no se les dota de las instituciones suficientemente fuertes. En este país se requiere una inspección del trabajo poderosísima, profesionalmente formada, que de veras garantice que todo va a ser revisado. En el sexenio anterior no se hizo una sola inspección para verificar la subcontratación. Este país vivió impunemente de la subcontratación y de los contratos colectivos de protección durante muchísimos años. Todo el mundo volteábamos la cara para otro lado. Yo creo que esto se tiene que acabar. Y una de sus reivindicaciones fundamentales es empezar a legislar sobre las reivindicaciones esenciales, estructurales, que el derecho del trabajo moderno exigen. Jornada de 40 horas. La mayoría de los países están discutiendo si 40 o menos, y nosotros estaríamos discutiendo 48 o menos, cuando debe haber sido una discusión de hace 40 o 50 años, como bien lo decía el senador, pero discutirlo y votarlo entonces, no ahora. ¿Qué otras cosas deberían de discutir? Para que la ley sea eficaz, requiere limitar el fenómeno de las horas extras, para evitar las jornadas extendidas de, 8 horas, 5 días, pero te quedas un día más y te quedas más horas diarias. Creo que ha sido una peligrosísima trampa que las primeras 9 horas corran a favor del, el patrón le corresponde aprobarlas y las demás el trabajador. Cuando un trabajador labora 15 o 16 horas a la semana, las otras 7 no las pagan porque nunca las va a aprobar en un solo juicio. No las va a aprobar. No tiene manera el trabajador de probar esas horas extras. Y entonces se les explota y trabajan gratuitamente o por salarios como quieren. Estamos en un momento muy complicado y ya con esto termino, perdón.
La tecnología está comiéndose el trabajo. Si no capacitamos como el eje central de la productividad y de la oportunidad para el trabajador, para el trabajo, disminuyendo la jornada de trabajo para generar más plazas para trabajadores, la crisis social va a ser profunda. Entonces, no solamente es un problema de si gano o pierdo yo empresa, sino si gana México o no en términos de crisis social o no, de seguridad para el trabajador, de salud para el trabajador, de costos de mantener sistemas de salud para trabajadores que no le cuestan al patrón. Bueno, le cuestan las cuotas de seguridad social, pero el costo es inmenso. En otros países, patrón que no da capacitación, no le cubre el seguro social nada. Tiene que demostrar que dio la capacitación para que acceda el trabajador a la seguridad social. Y aquí no, aquí lo inscriben y se olvidan de él. Medidas de seguridad, quién sabe, puede ser, es posible a lo mejor. Sí, MIPYMES y todo eso estoy de acuerdo, hay que discutirlo, pero no volteemos la cara. El panorama es mucho más amplio que decir productividad. Es hablar de seguridad social, es hablar de salud, es hablar de dignidad para el trabajador. Bueno, así les habló el catedrático especialista en temas, fíjese, es magistrado. Por su parte, la diputada Susana Prieto Terrazas habló también respecto a este tema y otros integrantes de este parlamento, bueno, de las diferentes facciones, los expertos, legisladores, representantes empresariales y sindicales debaten la iniciativa que reduce jornada laboral de 48 a 40 horas, y es que esto ya es el colmo, por aquí está el nombre del representante del Partido Acción Nacional, que fue el que pues prácticamente está indeciso. Pero bueno, pues ya dijo Xóchitl Gálvez que no, porque ya se reunió con la Coparmex y ellos pues están en contra. Manuel Jesús Valdenebro Arredondo, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Estuvo también el representante de la Coparmex, Ricardo Barbosa Asensio. Para una gran empresa derivaría de dejar de pagar ISR e IMSS en las micro, pequeñas y medianas, las obligaría a trabajar en la informalidad. Son muchos asegúnes, desde luego, porque en este país no hay justicia laboral, pero no de ahora, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. ¿Y cuál es la alternativa? Seguir explotando al trabajador, digo. Las empresas maquiladoras, y eso lo saben quienes viven en una frontera, porque ahí fueron los lugares preferidos para los industriales manufactureros, pues la jornada laboral no es de 8 horas, la jornada laboral es hasta de 12 horas. ¿Para qué? Para que puedan descansar sábado y domingo. Pero los dejan salir, entran muy temprano y salen hasta en la noche. Son una sobreexplotación del sector laboral. Y creo que no solo en eso, y todo el mundo lo hemos vivido, hombre, en algún momento, la parte de un olvido con toda la intención de hacernos trabajar o de ponernos a trabajar por muchas más horas de los que marca la ley. No hay una legalidad laboral y ningún trabajador le gana a un empresario en un juicio en cualquier junta de conciliación y arbitraje, que sería otro paso a legislar para que personas bien capacitadas estén en esas juntas de conciliación y arbitraje o bien en los tribunales laborales. Es otro problema dentro del ámbito laboral. De lo contrario, bueno, pues todo van a ser buenas intenciones y tiene que ir más allá de solamente establecer la jornada laboral de 8 horas. La capacitación, el respeto al trabajador, a las trabajadoras, a la salud y a todo lo que implica ser un empleado, debe ser parte de ese entramado del sector empresarial que se ha enriquecido, pues vamos, nadie lo puede evitar, nadie lo puede negar, se han enriquecido y han aprovechado muy bien lo que han hecho con el sector trabajador. Buena iniciativa, buen parlamento abierto, deben continuar, sí, para que lleguen a un acuerdo y tomen la decisión que debe ser de 40 horas la jornada laboral, más allá de que los empresarios quieran o no quieran pagar la seguridad social o la capacitación de los empleados. ¡Qué duros están!